Amigos televidentes, página abierta con el arte, página abierta con la cultura, un programa dedicado al arte nacional en contexto, artistas, ideas, obras, todo eso y más en página abierta con el arte, página abierta con la cultura. Hoy tenemos con nosotros y para ustedes al artista visual Rosalba Hernández, quien estará con nosotros hablándonos de su vida y de su obra. Bienvenida, Rosalba. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por invitarme a los dos. Bueno, algo con lo cual nosotros empezamos regularmente este encuentro amical, diríamos, es preguntándole a esa artista que hoy se llama Rosalba Hernández, ¿quién es Rosalba Hernández? Sí. Antes que nada, soy mujer, claro, obviamente. Soy esposa, soy madre y soy también, además de todo, artista desde siempre. No es además de todo, pero dentro de todo soy artista y dentro de mi mundo, en mi vida familiar, en mi vida profesional, lo que hago es arte desde siempre. Rosalba, ¿de dónde tú eres? ¿Dónde tú naciste? ¿Con quién tú te criaste? ¿Quién fue? O sea, queremos entrar en detalle. Ustedes están en lo personal, ¿eh? Sí, no, porque es que vida y obra son los dos canales fundamentales. Rosalba es que uno tímida. conocer. Es tímida, pero debemos presentarle al artista Claro, su origen. Claro, claro. Si quiere. El lugar de origen. Bueno, hay gente que ha venido aquí y dice, bueno, no quiero decir dónde yo soy. No, a mí me interesa y mucho. Pues, particularmente me interesa. Sí. Decir, porque además es la primera vez que me lo preguntan en contexto con relación a la profesión. Yo soy nací en la provincia de Dajabón, mis padres y mi madre están vivos, tengo seis hermanos, me crié hasta los 15 años en Dajabón, pertenezco a esa área totalmente de alma y corazón, quiero terminar mis días por ahí, me fascina toda la región fronteriza. ¿Y qué le puedo decir? Aminilla, Partido, Dajabón, Santiago Rodríguez, son los lugares a donde me siento como en mi casa, independientemente de que tengo más de 20 años habitando en Santo Domingo, específicamente en la zona colonial. Le venía preguntando yo, Dalí, en el camino, antes de entrar acá al canal, a Rosalba, Dajabón, la línea noroeste, la región fronteriza, tú que has escrito sobre la frontera, el espacio imaginario y real. De algún modo es interesante porque su obra explora los personajes de la zona colonial, el espacio urbano. Pero yo le preguntaba, ¿y cómo está presente Dajabón y la frontera, ese espacio mágico de la frontera en tu obra de algún modo? O el lugar de origen, ¿cómo te marca? El espacio de origen. El espacio de origen, sí. Creo que es el principio de mi simbiosis de lo que hago de urbano. Estuve en el 99 con Alonso Cueva y con Marianela Jiménez visitándonos con nosotros, José Demetrio Peña, que está en Italia, que lo conoces, en Dajabón. Entonces, en una convivencia que tuvimos ahí, una sección cultural que duró casi una semana, esa situación del mercado dominico-haitiano y todo eso trajeron parte de lo que hago hoy en día, que es ese aglutinamiento de personas y elementos, cómo pueden convivir en una isla, porque lo veo con aspecto general de una isla. Sí, es importante en esa misma travesía saber que cuando conocimos por primera vez a Rosalba Hernández hace ya unos cuantos años, nosotros hicimos un trabajo de campo, fuimos a su taller para verla cómo ella utilizaba los elementos, cómo se desenvolvía y todo eso. Recuerdo que el primer texto que nosotros escribimos sobre ella y sobre otros artistas más fue precisamente para presentar una expo colectiva. Ya Simbología e imágenes de la visión. Simbología e imágenes de la visión. Y recuerdo que yo estaba en aquel entonces, bueno, como lo estoy ahora, al rescate de una generación emergente. Ese concepto donde las tensiones entre lo nuevo y lo novísimo se encuentran en las obras de arte de nosotros, los contemporáneos,
como diría cierto poeta. Y además que ya yo sabía que esos orígenes tocaban lo que se llama el punto de límite. Ese arte como frontera, como diría Trías, el filósofo español barcelonés. Y además, cómo este cauce de creación instruía una poética de la memoria que luego íbamos a ver en ella, pero ya desde el punto de vista del espacio urbano. ¿Quién nos recordará esas casitas que están por allá, por Pintura, por esos barrios que están detrás, incluso marginales, que cuando tú vienes por la autopista, ¿no? Nueva, la 6 de noviembre, tú ves ese cuadro que está ahí, que es lo que ella supo plasmar de manera, yo diría que es genial, no me gustan los adjetivos, pero tengo que por obligación decir que ese arte fue un arte que ella cultivó y del cual yo conservo los núcleos principales de dicho arte. Diferente, por ejemplo, a esta propuesta que, como vemos en pantalla, nos trae, que es un ensayo, una retórica del rostro, una práctica, una teoría visual del lenguaje desde el punto de vista del rostro. Todo eso crea una confluencia y hace que la obra de Rosalba Hernández, obra poco estudiada y poco tomada en cuenta por los críticos de arte, por los estudiosos de la cultura, porque también hay que decir que ya un artista no es solamente el objeto o el uso de ciertas crónicas sociales. Un artista tiene su mundo. Yo creo que Rosalba tiene un mundo que hay que analizar, hay que conocer y hay que investigar. Esas investigaciones que ella nos presenta hoy en esa magnífica exposición que tenemos en el Centro Mirador, ¿no? Donde Purísima de León y don Juancho Guerra, hay que verla como si fuera un ensayo sobre las capacidades del rostro humano, donde el rostro se convierte en paisaje, se convierte en leyenda, en mito, en árbol, en verticalidad, horizontalidad, o sea, toda una poética que no es neutral, al contrario, una poética del ancestro, lo moderno y lo que se llama la lejanía y la cercanía a través de eso que en el arte occidental se llama la cara, el rostro, la otredad o la mismidad. O sea, yo creo que los puntos principales de esta poética de la pintura que hoy nos trae, nos presenta Rosalba en una nueva hipostasis, una nueva visión diferente a lo que se llama la exploración urbana de lo marginal, debe tomarse en cuenta como lo que se llama un diapasón para entender realmente este tipo de pictorialidad, de visión, de búsqueda, porque en el caso de Rosalba no estamos ante una pintora puramente, estamos hablando de una creadora visual y además de eso, una persona que se ha nutrido de raíces no solamente ancestrales, sino modernas. Sí, Odalis, a propósito de lo que señalas antes de hacerle la siguiente pregunta a Rosalba, tú señalas ya, Rosalba, acabas de inaugurar una exposición, tu más reciente exposición individual, en el Centro Mirador Santo Domingo, en el Centro Cultural Mirador Santo Domingo, titulada, un título que a ti te debe gustar, Odalis, claro. Memorias de una pasión. Y digo que te debe gustar porque tú eres un obsesionado de la memoria, como yo te llamo, claro. Como yo te he dicho. Memorias de una pasión. Y recuerdo que en la inauguración que estuvimos presentes, tú me señalabas esos rostros de Rosalba, de los personajes de Rosalba, inspirados muchos en el espacio urbano, en la zona colonial, en ese espacio preferido tuyo donde vives en la zona colonial también, no solamente tu lugar de inspiración, de creación, sino tu hábitat, tu lugar de vivienda, de residencia. Esos personajes extravagantes tal vez, esos personajes outsiders, excluidos, algunos emblemáticos, toda esa humanidad abigarrada que pasa y transita, como señala el crítico Abil Peralta Agüero, curador y crítico en la introducción, en el catálogo escrito para la exposición, la inauguración de esta exposición de Rosalba, los personajes del conde de la zona colonial. Pero tú me señalabas algo cuando mirábamos los dibujos, sobre todo la segunda planta, el tema de la pura gestualidad. Claro, sí. Porque precisamente en esta exposición hay algo que no se ha tomado en cuenta y es el elemento gestualizante de la pintura, pero no en el sentido de los gestualistas de vanguardia, sino en el sentido de una inscripción, escritura de esa memoria, de donde el rostro se convierte en mundo, en unidad social, en contradictoriedad,
en respuesta, porque este tipo de arte que nos presenta ahora Rosalba es un arte responsivo. Si tú te pones a ver ese ensayo visual, que no se opone al ensayo literario, No. estoy realmente categorizándolo como un ensayo, porque todas las piezas nos ponen un rostro. De hecho, se trata de una exposición de un solo cuadro, por lo menos con 27 o más variantes, que nosotros podemos ver en los tipos, pero asegurando que cada rostro que hay allí es un espacio del recuerdo, del recordar, del memorizar. Fíjate que yo, viendo estos rostros, recordé, y no sé por qué, Archimboldo. Es una nueva visión. Nueva visión. Pero ¿por qué Archimboldo? Sí. Porque precisamente Rosalba desmitologiza el espacio renacentista para crear un renacer, otro renacimiento en el 2013, oponiéndose allí a una poética que ya era responsiva para la época, sobre una base iconográfica, que en este caso es una base expansiva de la iconografía por los elementos que vemos aquí como trazados. Ese rostro como iconograma, óyeme, como ideograma, como gestograma. Señores, es poco lo que hay que decir con respecto a este tipo de, yo digo, texto visual. Sí. Rosalba, mi pregunta es, ¿te inspiras entonces en los personajes de la vida diaria, los que ves todos los días transitando? Esos son los últimos personajes que marcan tu poética visual, digamos. Fíjate, yo quise, muy particularmente en esta ocasión, estoy desde hace más de un año haciendo una obra de 16 metros, una obra continua, para una exposición que pretendo presentar en noviembre en el Laboratorio Evolutivo de Arte Contemporáneo. Y en el proceso de todo esto yo me dije, yo quiero poner los personajes que sean reales, que sean de mi entorno y que sean retratos emocionales míos de cómo yo los veo a ellos. Y de ahí nace, entonces comencé con pequeños dibujos, pequeños bocetos, que son muchísimos, están en el taller. Y de repente yo nunca me he adaptado a trabajar en pequeño formato. Tenía muchos bastidores preparados y un día comencé, digo yo, por aquí es. Y de repente hay 60 piezas. Sí, porque es así la sorpresa. Sí. ¿Qué pasa? Que ahora estoy en un punto que estoy prácticamente a punto de terminar la pieza, el propósito de todo esto. Y ahí me intersectó el caballero encargado de esta exposición y me impulsó a hacer esta exposición. Ahora yo siento como que mi proyecto final está como desenmascarado. Sí. Descifrado. Sí, entonces, Descubierto. Sí. Que no siento como, por primera vez siento miedo de presentarlo, porque tengo el presentimiento que la anticipación de todo esto puede quitarle el valor que yo quería a la obra final. Pero, Rosalba, no para mal. Eso es un riesgo. Sí, es un riesgo. Oye bien, yo me caracteriza el ser claro con la persona. Tú me hablaste de eso y me invitaste, pero al mismo tiempo me negaste la entrada ya. Yo quiero que tú me expliques por qué después que tú me pones, que ya yo estoy en esa alegría de querer ver qué pasa allí. Yo que siempre me ha gustado ir a tu taller a ver eso. Con esta obra de gran formato, ese cosmos mundi, como yo le llamo, ¿cómo de repente tú no has vuelto a decirme, ven, eso tú me lo vas a contestar, pero va a ser en nuestro próximo segmento? Amigos televidentes, página abierta con el arte, página abierta con la cultura. Hoy
con la artista visual Rosalba Hernández. Rosalba, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que tiene de mágico, enigmático este cuadro, este mundo de gran formato que yo estoy realmente impaciente por ver? Tiene el contenido de lo que ya hemos visto. Sí. Y tiene también el conjunto de todo lo que tú ves en la ciudad como tal. Cómo nosotros vivimos, cómo nosotros nos pronunciamos, cómo nosotros convivimos en un mundo, en un espacio, en una isla que está continuamente en movimiento y continuamente cambiando. Por lo que yo sospecho y por lo que he visto allí en el laboratorio, en una de sus paredes, creo que esa conjunción de lo urbano con lo poético y con lo memorial será parte de este gran tamaño que tú quieres exhibir y que todavía estás trabajando. Y recuerdo yo que estábamos conversando, yo no he visto todavía el cuadro, pero estamos conversando sobre lo que sería la poética de ese cuadro. Y yo te decía, a mí un cuadro como ese que está allí, a mí me gustaría tenerlo incluso en mi espacio de vida, porque me parece que es un espacio. No, y otra cosa, tú ves que yo hablo de Archimboldo, sí, pero mira lo que está ocurriendo en la pantalla. Sí. El lado oscuro de Mercedes. O sea, que es un neo archimboldismo, sí, claro, que hay ahí. La gente dirá, bueno, pero allí lo que vemos fruta, una serie de cosas, pero aquí vemos todo ese tipo de espacio. Entonces yo creo que el curador, el crítico de arte, cuando ve la obra de Rosalba, debe atencionar lo que se llama el modo de ella elegir sus modelos. Pero además el tratamiento que ese modelo le ofrece a la lectura visual, aparte del deleite, el disfrute, lo que es la estética propiamente de la pintura y del cuadro. Pero hay que ver cuáles son las historias que movilizan este tipo de composiciones y al mismo tiempo ese tipo de visión interna del artista. O sea, porque es que hay cosas que, bueno, y no es que estamos interrogando a Rosalba, realmente lo que estamos es provocando una especie de desdemonización de la pintura. ¿Tú ves? O sea, que yo creo que ahí Rosalba habla lo que ella esconde muchas veces en sus cosas personales. Aprovecha, oye, se venga de la pintura y de nosotros para eso. Podría ser un archimboldo, un caribeñista, un neocaribeñista, porque esos colores son bien nuestros. Sí, pero que fíjate que la exuberancia del cuadro aquel, sí, al que todo el mundo ya conoce. Sí, claro. O sea, la importancia de allí no está en eso, sino en el formateo, el coloreo y la composicionalidad del cuadro. Porque es que yo digo ya, Fidel, y eso es algo que lo vamos a tratar ahora de nuevo en el Simposio Internacional de Crítica e Historia del Arte, donde la vamos a invitar también para que ella participe. Las categorías artísticas no es que hay que estar cambiándola cada rato, pero cada artista crea un modo de categorización de lo visual. En el caso de la pintura, la escultura, las instalaciones, las nuevas mediaciones, nosotros tenemos que ver que ya no se trata de negar un modelo clásico o negar uno moderno o asumir uno postmoderno, sino de una inscripción de lectura. Ya hoy la pintura es un proceso. No es solamente un problema de competencia, no sabe pintar, dibuja bien. No, ¿qué es lo que allí se hace con la mano y el espíritu? Ya, yo digo que el problema de la pintura es un problema de filosofía de la creación. Y te lanzo eso porque yo sé que hemos estado en conversaciones sobre eso y que eso formará parte también de nuestro próximo simposio internacional que, aunque arte e institución, también tocará los elementos que son privativos de este tipo de neocreación. Lo que pasa, Rosalba, es que nosotros siempre estamos en el simposio en permanente búsqueda y en cuestionamiento de los valores establecidos, de los paradigmas. Y ahí está, Odalys, ¿no? Sí, ya. Todas las categorizaciones, todas las clasificaciones tradicionales, todos esos conceptos, todo debe ser revisado continuamente, ¿no? Dirán, bueno, pues eso es una apuesta muy nihilista de ustedes. Ustedes no creen en nada, lo están revisando todo continuamente. Pero es que el pensamiento no se puede detener en torno a categorías. No se puede detener, no se puede parar. Siempre estamos en cuestionamiento, ¿no? Claro. Yo quiero preguntarle a Rosalba, porque hay artistas que buscan la renovación en los cambios de temas, pero eso no es renovación necesariamente. O sea,
ella pasa de esas casitas, de esas ranchetas viejas, marginales, pasa a un cuadraje mucho más figurativo y estable. Está aquella etapa en blanco y negro, que yo digo que es una de las etapas mejores de Rosalba. Incluso yo quise convencer a algunos coleccionistas de que fuéramos allí al taller para que vean esto, que al parecer, tú dices, pero parecen dibujos, no, pintura, e incluso pintura con capas significativas. Entonces yo digo que ese tipo de arte debe entrar en nuestro coleccionismo, pero no de una manera puntual u ocasional, sino de una manera estable, particularizada, una manera que realmente implique un reconocimiento real a esta joven artista, ¿no? Porque además hemos visto que allí las narrativas se encuentran de una u otra manera. No es una poética que contradice etapas, sino que las asimila y las pone a dialogar con un público. Yo digo que hay que atraer la atención de los públicos en cuanto al arte dominicano. Y digo los públicos porque no hay un público nada más. En el caso de esta obra en la que yo he insistido bastante, incluso sobre la que he escrito, aunque no haya publicado con insistencia, pero creo que hay que tomar en cuenta a nuestras artistas. En una ocasión yo traje por aquí a Iris Pérez y hablábamos de esos puntos nodales. Bueno, el Laboratorio de Arte Contemporáneo es prácticamente una creación de Rosalba Hernández y de Iris Pérez. Y allí sí, el visitante puede ver las poéticas que se encuentran, pero además las perspectivas, porque allí hay perspectivas que realmente implican una apertura. Por ejemplo, el 2013 se abrió con una exposición de nuestro querido Carlos Goico, y fue en ese espacio sí, donde la obra de ellas dos y él conformaron una trilogía que para Carlos, amigo de ambas. Para el momento, amigo claro, querido. Claro, pero que Goico murió y sí, ella prácticamente yendo allá. Sí. Pero no vamos a entrar en, porque aquella es otra historia. Sí. Yo la vamos a invitar para que hable luego de esas relaciones peligrosas que ella ha tenido también en el arte. Las amistades peligrosas. Amistades peligrosas. Y entonces ahí veremos. Pero volvamos otra vez al espacio de definición, al espacio de significación. ¿Cómo afecta o ha afectado ese tipo de espacio tu vida personal, Rosalba? Está invadida totalmente. Totalmente son muchos demonios. Sí. Son muchos y es continuamente. Bueno, precisamente cuando veníamos para acá estaba conversando sobre eso. Es decir, la gente te aborda, te busca, te plantea cosas, la gente normal de la calle, mi personaje también, no crean que todo me sale gratis. Sí. Algunos personajes de los que están ahí es continuo, es una cosa que ando siempre buscando una desviación de calle para no acostumbrarme. Sí. Yo creo que parte de mi intención es en todo esto, que mi pintura como tal tenga personajes reales. A partir de mi visual o de mis técnicas, de como yo pueda o quiera plantearlo. Cuando dices reales, significan vívidos, es decir, sí, vívidos, extraídos de la vida misma, pero misma, por supuesto deformados por tu subjetividad. Ah, no, porque eso es la parte eso es claro, lo que hace el artista. Permítame corregir. Reales, no realistas. Permítame corregir algo, no deformados. Sí. Conformado por esa subjetividad. Sí, sí. Oye, porque al fin y al cabo es una poética tan auténtica que no deforma. No, claro. Eso es lo que está dentro de ella. Y hay algo a propósito de esa deformación, que evidentemente es una conformación, que debemos tomar en cuenta al momento de caracterizar a una artista que se presenta como artista, pero que ha presentado una exposición que es un ensayo visual. Y un ensayo visual como hace tiempo no veíamos. Porque al fin y al cabo, la novedad de esta exposición, que los amables televidentes deben ir allí a ver aquello, lo importante de esa exposición es la capacidad de mano y ojo que tiene el artista. O sea, de trazar, pero al mismo tiempo ver más allá de allí qué es lo que pasa en ese mundo
galopante de ella, en ese mundo, en esa subjetividad que no es traductora, sino que más bien es inductora. O sea, te va llevando poco a poco por particularidades hasta convertirse en lo que es en el mundo, pero tú no ves más mundo que ese cuadro. O sea, Rosalba ha pasado del espacio, del paisaje, de los signos de origen, a lo que se llama la persona o non persona, ¿no? Al rostro. Rostro, sí. Entonces, ¿qué pasa? Ese rostro va cobrando valores, pero se va convirtiendo en su metamorfosis en muchas cosas. ¿Cómo que se da este fenómeno? Y bueno, no, yo no quiero como hacerle un examen escolar para que ella nos diga, mira, se da de tal manera, pero como que me converse sobre eso, porque todavía yo he quedado prendido. Impresionado, sí. No, prendido. Prendido, sí. De este tipo de provocación y de propuesta. Pero antes yo le tengo una pregunta también, ahí mismo. Tú, aparte de lo que señalas, de la iconografía, de esa fisonomía, del tema único que son los rostros, yo quiero decir algo que no hemos señalado. Hay un dolor, hay un sufrimiento, hay una humanidad sufriente, hay unos ojos desorbitados, hay locura en esos rostros, de mujeres, de hombres, en esas cabelleras, en esos pajones, en ese pelo tirado, maltratado. Son rostros sufrientes, son rostros dolientes también. Sí. Esos son los personajes condianos, digamos. Es en verdad un acto de amor. Es un absoluto acto de amor. Mi personaje es la manera que yo propongo y miro, y no trato de ni siquiera quisiera insistir en lo que digo, porque la naturaleza como tal es en verdad un acto de amor que me conforma como artista, pero como ser humano es mi manera de responder a ciertas realidades. Por ejemplo, entre todos los personajes que hay ahí, hay un personaje que se llama Yasmín, que es una muchacha que anda en la zona colonial pidiendo que alguien la violó 3 veces, cogió un blog y le desbarató la cara, el rostro. Sí. Ese Yasmín. Yasmín es invisible a todo el mundo, está. Y existe y no existe. Uh-huh. Pero es un ser humano como tal, independientemente a la fealdad de cómo le dejaron el rostro. Sí. Mi propósito, a ella le dediqué muchísimos bocetos, más de 30 bocetos, 5 o 6 pinturas. Hay también una persona que vive debajo del ayuntamiento, ante la mirada del público de todo el mundo, hace más de 7 años, una señora. Vive, come, desayuna, cena ahí. Uh-huh. No es loca, no es demente, es una disidente. Uh-huh. Conozco también un muchacho que en un cambio, una situación de migración, a los 8 o 9 años lo separaron de su madre, ya tiene 17, 18 años, y le dediqué unas cuantos bocetos y pinturas. Viene todo esto porque es la única manera real de responder al pretexto de pintar. No es una forma simplemente de poner una pintura. Y están Shakira, y está Gwendolyn, y están otras figuras, ¿no? Gwendolyn la esos conocen, marginales, sí. Odalys, esos marginales de nuestro mundo que están todos los días y que no vemos o no queremos ver. Gwendolyn, ¿quién no conoce a Gwendolyn? Imagínate, nadie. A mí me conmueve muchísimo. Me he quedado corta como profesional porque siento que nunca conseguí las imágenes que mi interior necesitaba. ¿Qué puedo decir? La realidad de a veces, la parte artística es nada con relación a las realidades como tales. Son pretextos, pero son realidades tan crueles, tan firmes, como que tú no las puedes quitar. A mí de pronto se me ocurre, Odalys y Rosalba, viendo tus cuadros expuestos en el Centro Cultural Mirador Santo Domingo, y ahora hablando de estos personajes marginales y redentos,
que tú los redimes acá ahí, en el lienzo, en el cuadro, en el acrílico sobre tela. Odalicia ya los redime de algún modo. Los redime no, produce su verdadera huella. También, Los sí. eterniza, Sí. porque si no, la derrota del olvido sería terrible. Pero sobre eso vamos a hablar, Fidel, en nuestro próximo segmento. Amigos televidentes, estamos en Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura, hoy con la artista visual Rosalba Hernández. Y si no los redime, deja una huella, como tú dices. Están ahí para que no queden en el olvido, ¿no? Para que queden en la memoria. Yo quería, Fidel, a veces a nosotros nos dicen como que nosotros tomamos muy en serio a los pintores y los artistas visuales, pero no es eso. Yo hace mucho que había dicho que a los artistas visuales hay que estudiarlo como los novelistas, los poetas, los ensayistas, los historiadores. Y así es, nadie me saca de ahí. Por eso yo la crítica que hago, la hago ligada. Yo no hago crítica de arte. Yo estudio el arte en las personas, en un pedazo de cartón, de una tela. O sea, el descubrimiento artístico lleva a muchas cosas. En una ocasión, estando yo reunido con un amigo, yo decía que la pintura, la escultura, la obra de arte implica una soteriología. La gente dice, ¿qué quiere decir soteriología? No, una salvación. Claro. Estoy hablando de una teoría de la salvación. Pero yo voy más. Implica no solamente una soteriología, sino un confín de los fines. Al fin y al cabo, esa realidad que nos dice o nos narra Rosalba implica lo que se llama un llanto. Antropológicamente, una teoría y una práctica del sufrimiento que, como dice ella, ni el arte podrá redimir. Precisamente el marco de la redención ontológica de esos personajes está ahí, en esa imposibilidad de redimir todo en su sufrimiento. Yo no quiero entrar, porque podríamos entrar en lo que se llama una teología de la pintura, como diría Leonardo. Pero fíjate que esa teología de la pintura, que evoca muy bien Leonardo en el tratado, es lo que muchos modernos y tardomodernos han hecho suya. Yo creo que esa posibilidad y ese quejido, ese aullido del lenguaje a través de estos rostros, Rosalba de una u otra manera los pone a vivir, compromete al espectador con respecto a la presencia de dichos personajes. Yo lo que quería decirle a Dalí, cuando hablaba de redimir, es que están redimidos por ella, aparte del hecho de que ella llama la atención nuestra sobre su presencia, es que si bien están condenados por la realidad, porque están condenados. Claro. Están condenados Sí. por la vida, personajes desgraciados. De algún modo se salvan en el espacio mágico del arte. Del arte. Que ahí es que entonces ahí De algún eso, modo llaman a nuestra conciencia, ¿no? Claro, y por eso el problema de la libertad. Sí. Cuando ella saca a estas criaturas, luego de aceptarlas en su mundo interno, se produce un proceso de liberación. Ya incluso... ¿Catarsis? No solamente catarsis, o sea, ya estamos hablando de una liberación y de un marco trascendental del artista. Por eso, el problema no es la pintura, es qué hacemos con la pintura. Sí. El problema no es la pintura, sino el pintar. ¿Por qué pinta la artista estos cuadros? Como dice la canción, ¿qué te puedo dar que no me pidas? Pintar es una necesidad. Para mí es una necesidad de expresión. Cuando comencé a hacer estos trabajos en noviembre del año pasado, un día me sorprendí a las 3 de la mañana con todas estas historias a cuestas, pensando en mi personaje. Y digo yo, pero son personajes tristes, son personajes invisibles,
Son personajes que no lo quiero tener al lado todo el tiempo porque me molestan, me huelen mal. Pero son personajes de las realidades. Y lo acepté como sí. Entonces me comencé a sentar con ellos de vez en cuando. Cuando me pedían 50 pesos se lo daba y aprovechaba para hablarle. Ahora tengo un peaje permanente. Lo cual es una parte interesante porque cada vez surgen nuevas cosas. Sí. Y cada vez tengo que hacer y crear nuevas cosas a partir de. Yo espero en los meses siguientes tomar unas vacaciones del área. Para... Porque es muy intenso. Vivir en la zona colonial es muy intenso. Es muy intenso. Sí, yo anoche estuve con mi familia en un lugar y me sorprendieron 2 de los personajes. ¿Qué puedo hacer? Imagínate, atenderle. Pero en verdad, ¿cómo tú expresas una necesidad o un estado psicológico, mental de alguien? Y también una situación gubernamental con relación a ello, cuando tú prácticamente no puedes hacer nada. ¿Cómo tú lo expresas? Simplemente con pintura. Tú te preguntas como artista, ¿tengo que hacerlo con colores grises porque los personajes son tristes? Pero ¿qué pasa? Los disidentes no son tristes. No. Te provocan tristeza. Claro. Casi normalmente son casi felices dentro de su mundo, dentro de su situación increíble. Qué penoso que lo tengamos hoy en día en el 2013 y que ayer, por ejemplo, estuviera el señor presidente de la República en el mismo área y que nadie lo vea y que vengan todos los polituris y recojan toda esta gente porque no lo pueden ver. Los turistas. Los turistas y la gente del gobierno. Eso daña la imagen del país. Daña la imagen del país. O cuando te hacen un jardín en media hora a las 6 de la mañana en el Parque Colón. Y a las 10 de la mañana pasan cualquier presidente latinoamericano y ya a las 10 de la mañana tú vuelves a no tener jardín. Claro. El simulacro. El simulacro. Claro. Entonces, ¿cómo yo puedo meter todas estas cosas que me hieren, que son parte de lo que soy, dentro de mi pintura? ¿Y cómo puede ser una obra aceptada en todo lo que... Tú sabes, no porque te tengan que aceptar, sino porque no es un tipo de obra convencional, no es un tipo de obra que habla de lo bello ni de lo feo, aunque esté estéticamente bien tratado. Es decir, yo también me hago preguntas, pero yo trato de hacer, porque al final, para mí es una necesidad expresarme y el artista tiene que hacer. Yo tengo que hacer, yo tengo que pensar, yo tengo que ejecutar, conceptualizar cosas y llegar a materializarlo, porque yo soy así. Exacto. Lo que me parece interesante, Odalis, en el caso de la poética, de la obra de Rosalba Hernández, es que este mundo, esta realidad exagerada, ¿no? Esta sobrerealidad, de algún modo le provoca y le plantea preguntas y la obliga a la búsqueda de nuevas formas expresivas, ¿no? ¿Cómo expresar todo esto? A veces sientes como que el arte no es suficiente, o que la realidad se desborda. Ahí voy. Yo, por ejemplo, he estado documentando la protesta a nivel fotográfico, pero no documentándola para mí y verificando lo que sucede internamente. Porque yo necesito saber qué es lo que pasa, yo necesito entenderlo. No como ser humano, como dominicana, como madre, como mujer. Yo no me voy a taparlo de los oídos y a decir, no, esto no existe, no está pasando, cuando tenemos realidades contundentes que están sucediendo, ¿tú me entiendes? Y ahí es que voy a la parte de yo como artista y la sociedad como tal, es decir, ¿cómo responde el artista a ese tipo de cosas? Yo veo que tú utilizas distintos medios expresivos o instrumentos, digamos, o géneros. Lo tuyo, lo propio, la especialidad es el dibujo y la pintura. Trabajas el papel, pero también la fotografía y la instalación. ¿Has incursionado en la fotografía y la instalación? Sí, he hecho instalación. Hice una instalación sobre el medio ambiente en el Jardín Botánico hace ya en el 2003. Hace unos años. Y un proyecto. Estudié fotografía. Normalmente no lo pongo en mi currículum, pero hago fotografía. Me gustaría expresarme y hacer cosas, porque tú tienes que detenerte.
Tú tienes que ir, no comprando el mejor celular como veníamos hablando y nada. Tú tienes que ir con la corriente de las cosas sin que ellos te arropen, pero tú tienes que saber. Si decíamos eso del consumo, la sociedad del consumo, cómo nos tiene atrapados. Que ya, estábamos hablando de Jean Tinguely y de la obra que ya hablaba del consumismo en los años 60. Qué interesante obra, claro, increíble. Y de la que vemos muchas cosas de él aquí. Exactamente, y cómo tú no puedes como artista, como no hacer y pensar sobre eso. No, hacerle el juego a la sociedad de consumo y convertirte en un consumidor. Hay algo que no quiero dejar escapar y es esa dialéctica ocultamiento, desocultamiento. A propósito de ese simulacro que ha observado Rosalba, de que en el momento en que los representativos, ¿no?, la burocracia se pasea por un lugar, no puede haber pobreza. Pero parece un cuento de García Márquez. Creo que hay novelas que aparecen en escenas. Claro, hay que recoger. El diputado pasa por el pueblo en campaña electoral, que recogen a los mendigos. Hay que recoger a estos indeseables, a estos desechos sociales para aparentar que no existe. Que no existe. Pero fíjate que hay una resistencia, una poética de la resistencia que pugna precisamente por ir en contra del olvido y presentificar lo que es la vida. Siempre aparece uno. En el momento en que viene un presidente latinoamericano o el presidente de la República y va por otra parte, la gente no quiere ver, quiere tapar aquello, pero se desborda y siempre se escapa uno de esos virus. Sí. Fíjate, se escapa uno de esos personajes y es ahí. ¿Por qué? Porque están en tensión. Sí. O sea, se les está reprimiendo. Creo que hay un texto de Freud que habla muy bien de eso. Se llama El porvenir de una ilusión, conjuntamente con el malestar en la cultura. ¿Qué ha pasado con la cultura dominicana? ¿Por qué ese malestar? No se trata de que no hay escritores, que no hay ensayistas, poetas, dramaturgos. No, los hay. Están ahí. O sea, el malestar en la cultura es porque la cultura, aunque no lo creamos, es la sociedad. Y esa productividad, cuando está libre, pero cuando está enferma. Cuando una obra de arte revela estos males, indica que hay un patos social que está activando una serie de respuestas. Pero la sensibilidad de Rosalba Hernández no desoculta. No oculta, desoculta más bien. Claro, lo desoculta, pero precisamente, pero ella ha hablado de esa tensión. Desmitifica. Precisamente. Están ahí estos personajes. Presentifica el proceso. Quiéralo o no, estos personajes están ahí, viven ahí, sufren y mueren. No, y ella se encuentra con ellos. Sí. Lo importante es que, por eso al comienzo, dialoga con ellos. Oye, al comienzo yo hablaba de la relación vida y obra. Vamos a hablar de tu vida y tu obra, pero no de si tú utilizas tal moda o cualquier cosa. No, yo no llevo moda. No, pero que se cree que lo personal aquí es una cuestión íntima. No. Estos son precisamente los amigos íntimos tuyos. O sea, los que están en tu obra, los que entran en esa narrativa que te hace precisamente presentificar esas dolencias. Porque esa tristeza de la que tú hablas, de esos personajes, indican un nivel primero de violencia y de dolencia. ¿Tú ves? Claro. Así que, ¿qué tú nos puedes decir sobre eso? La cuestión es que a veces tú te encuentras con un mundo que tú no quisieras expresar, pero es un mundo que, como ya dije en una obra anterior a esta, surrealismo de aquí, República Dominicana. Sí. Por ejemplo, el Parque Colón tiene 17 perros permanentes, unos 9 indigentes permanentes. Y tú dices, pero es un día que vienen, 2 días, 3 días. No, son permanentes. Y son nuestros perros, y son nuestra gente, y son nuestros niños pidiendo, limpiando zapatos. Y son nuestros tigres del parque, y son nuestros viejos del parque. En el Parque Colón yo he visto huelga, por ejemplo, de ancianos. Yo nunca había visto huelga de ancianos. Sí. Y mis personajes, hay una cuestión en todo esto también que quisiera decir, es que yo tenía la intención de
de manera gráfica penetrar como en los estados neurales, graficar neuralmente los estados de las personas. Me he quedado corta. Mira, Rosalba, yo creo que ya nos están haciendo señal de que tenemos que terminar. Yo quisiera que, aparte de invitar a los amables televidentes a ver tu exposición, como que tú nos visitaras de nuevo acá. Nos debes una visita. O sea, nos debes otra visita para que sigamos hablando de eso. Al mismo tiempo es bueno anunciar al público televidente que la exposición de Rosalba Hernández en el Centro Cultural Mirador, Memorias de una Pasión, inaugurada el 24 de julio, estará ya vigente hasta el 6 de septiembre. Amigos televidentes, así hemos terminado una edición más de Página Abierta con el Arte, Página Abierta con la Cultura. Hasta pronto.